Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia La Rosa Villacorta, estudio la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte, sede Breña. Este video es para mi evaluación final del curso Bioquímica de los Alimentos y voy a hablar sobre tres temas de la semana 13, 14 y 15. El primer tema es pigmentos, el segundo es partiamento enzimático y no enzimático y el tercer tema es fermentación. La dinámica de este video es que voy a hablar brevemente a manera de resumen de cada uno de los temas y me estoy apoyando unas diapositivas que tengo en mi computadora y también al final de cada tema voy a presentar una infografía que yo he realizado a manera de resumen para que se pueda entender mejor el tema. También al final de cada tema voy a decir mi punto de vista, mis conclusiones y mis recomendaciones sobre el tema. Muchas gracias. Voy a comenzar dando una pequeña introducción sobre qué son los pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? Son compuestos químicos, ya sean naturales o sintéticos, que tienen la propiedad de dar color. En un origen natural se puede llamar pigmentos y un origen sintético o artificial se puede llamar colorantes y lacas. Ahora vamos a hablar en primer lugar sobre los pigmentos naturales. Me gustaría mencionar como algo importante que el color de los alimentos es el primer atributo que va a ver el consumidor. Teniendo en cuenta la apariencia y la calidad de un producto y por tanto si lo compra o la aceptabilidad de este. Una apariencia natural siempre será evaluada positivamente y mayor a una apariencia con términos de deterioro o algún color extraño o algo. Es por eso nosotros cuando vamos al supermercado o al mercado escogemos las frutas y verduras más bonitas, porque de esta manera esto nos da una cierta confianza de que esto es de mejor calidad. Vamos a hablar sobre los pigmentos naturales, sobre su clasificación. Tenemos de origen vegetal y de origen animal. Dentro de origen vegetal tenemos tres: compuestos fenólicos, carotenoides y clorofila. Dentro de los compuestos fenólicos hay cuatro: flavonoides, antocianinas, catequinas y taninos. Y dentro de los carotenoides tenemos el caroteno y la xantofila, la clorofila. El origen animal tenemos la mioglobina y hemoglobina. Y como colores sintéticos tenemos la tartrazina, el rojo 40 y el caramelo. Ahora vamos a hablar sobre los flavonoides. Este es el color amarillo pálido, responsables de la astringencia del té. Lo podemos encontrar en peras, fresas, manzanas, cerezas, duraznos y naranjas. Podemos hablar de las antocianinas, color del pigmento azul, rojo, violeta. Y tenemos que tener en cuenta que una antocianina se forma con una antocianidina y una molécula de azúcar. Ahora vamos a hablar sobre las catequinas. Las catequinas son de apariencia sólido incoloro, contienen antioxidantes y donde la encontramos en el té negro, en el blanco, el verde, las manzanas, peras, frutos rojos y chocolate negro. Ahora vamos a hablar sobre los taninos. Contribuyen a la astringencia, tienen color incoloro o amarillo café. Son sustratos de oscurecimiento enzimático en té, cacao y té negro. Presentan propiedades reductoras ya que actúan como antioxidantes protegiendo a los vinos tintos. También me gustaría hablar sobre los carotenoides. Los carotenoides son súper conocidos. Ya conocemos el alfa-caroteno, el beta-caroteno, que dan el pigmento amarillo, el pigmento naranja a la zanahoria. Y los carotenos son un grupo numerosos de pigmentos muy difundidos en el reino vegetal y en el reino animal. Sin embargo, la presencia de carotenos en animales es por ingesta, ya que estos no pueden sintetizarlos. Producen colores que van desde el amarillo hasta el rojo intenso y en la naturaleza se han identificado más de 600 de estos compuestos. Sobre los carotenoides tenemos dentro de ellos carotenos y xantofilas. La gran mayoría de los carotenoides en la naturaleza son compuestos trans y en la naturaleza las xantofilas sobrepasan a los carotenos. Los carotenoides tienen una estabilidad del pH, a la oxidación, a la actividad de agua y a la isomerización. Ahora vamos a mencionar algunos alimentos que están en alimentos que tienen carotenoides: alfa-caroteno, beta-caroteno en la zanahoria y por ejemplo en las xantofilas tenemos a la luteína, que ya hemos conversado en clase sobre la yema del huevo. Vamos a hablar sobre la clorofila. Esto tiene que ver más con las plantas. Las hojas de la mayoría de las plantas deben su color verde a la clorofila, aunque esta va desapareciendo al acercarse a la senescencia para dejar paso a otros pigmentos como los carotenoides. Ahora, la clorofila pasa por un proceso de feofitización, que es el reemplazo del magnesio por el hidrógeno y que es el color de verde a pardo, y la formación de feofitinas, que cambian de color verde a olivo. La mioglobina y hemoglobina. Los pigmentos hemo son responsables del color de la carne.
La hemoglobina es el principal responsable y la hemoglobina es el pigmento de la sangre. Casi toda la hemoglobina se elimina cuando los animales se sacrifican y sangran. Por lo tanto, la hemoglobina será responsable del 90% o más de la pigmentación. Ahora voy a dar un poco mi punto de vista sobre este tema, sobre colorantes artificiales y pigmentos naturales. Sobre los sintéticos, no recomendaría su consumo, ya que producen efectos dañinos en la salud. Si bien es cierto, tienen firmeza en el color, amplio intervalo de tinte, bajo costo en su uso, alta efectividad, pero producen bastante efectos dañinos en la salud, y los pigmentos naturales carecen de fuerza de color y presentan aromas y sabores no deseables, por eso no se los utiliza tanto, pero contienen baja toxicidad, propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y antivirales. Así que yo recomendaría no consumir alimentos con colorantes artificiales en su mayoría o de nivel muy bajo, y priorizar los pigmentos naturales tanto en la industria alimentaria como en nuestro consumo. Eso sería todo por el tema de pigmentos, y a continuación les dejo una infografía que realicé en modo de resumen para que les sirva para estudiar. Vamos a hablar sobre pardeamiento enzimático y no enzimático, pero en primer lugar, ¿qué es el pardeamiento? Es un mecanismo que sintetiza compuestos de colores produciendo cambios importantes tanto en apariencia como cambios en propiedades organolépticas de frutas y hortalizas, y efectos negativos sobre el valor nutricional. Las modificaciones del color son deseables o indeseables según el caso. Ahora vamos a explicar más o menos qué es el pardeamiento enzimático y qué es el pardeamiento no enzimático. El pardeamiento enzimático es catalizado por enzimas y está la polifenoloxidasa. Y el pardeamiento no enzimático obviamente no es catalizado por enzimas, existe la reacción de Maillard y está la caramelización. Ahora, en el pardeamiento enzimático podemos obtener un pardeamiento deseable y un pardeamiento indeseable. En el pardeamiento deseable son con alimentos como la hoja de té, el café, el cacao, los frutos secos, las uvas, las pasas, y pardeamientos indeseables como frutas y verduras frescas, incluidas la manzana, las papas, el aguacate, los plátanos, también en crustáceos como son los camarones. Y vamos a hablar sobre la polifenoloxidasa. La polifenoloxidasa se encuentra en las plantas, en los animales y en algunos microorganismos, especialmente en los hongos. Ahora, para que se produzca el pardeamiento enzimático debe haber tres componentes: EPFO, oxígeno y sustrato. La eliminación de cualquiera de estos va a evitar que se produzca esta reacción. Sustratos de la polifenoloxidasa: fenoles simples, derivados del ácido cinámico, flavonoides. En los fenoles simples los encontramos en las hojas de té, en la uva, en la manzana, en los mariscos. Los derivados del ácido cinámico en las alcachofas, café verde, plátanos, tomates. Y en los flavonoides, como ya hemos mencionado en el tema anterior, en la papa, en el cacao, en las manzanas, en los frutos de baya como son los arándanos, las frambuesas, las moras, las fresas. Ahora, el pardeamiento no enzimático es un proceso que también produce la pigmentación marrón de los alimentos, pero sin la actividad de enzimas. Tenemos la reacción de Maillard y la caramelización. La reacción de Maillard es la reacción que produce el sabor de los alimentos cocinados, como son los panes, las carnes y las papas. Y la caramelización se usa ampliamente en la cocina para lograr un color marrón y un sabor característico. Los azúcares se calientan por encima de los 150 grados Celsius. La reacción de Maillard es la reacción entre moléculas con un grupo amino y otras con el grupo carbonílico. Se desarrolla actividades de agua intermedias y diversos pH, necesitando un aporte de color moderado. Se origina en tres etapas: etapa temprana, etapa intermedia y etapa avanzada. La etapa temprana es reversible, la etapa intermedia es a partir de compuestos de Amadori, pueden surgir tres rutas, y la etapa avanzada es formación de complejos melanoidinas. Ahora, el pardeamiento no enzimático tenemos la acrilamida. Esto es muy importante. Se forma en alimentos que contienen azúcares reductores como son la glucosa y la fructosa. Y un aminoácido que se llama la asparagina. Presenta en alimentos ricos en almidón como pueden ser papas fritas, galletas, café tostado, cereales y desayuno. La caramelización ocurre cuando los azúcares se calientan a temperaturas por encima de sus puntos de fusión. Se efectúan tantos pH ácidos como alcalinos y se acelera con la acción de ácidos carboxílicos y de algunas sales.
Por ejemplo, a 145 grados Celsius comienza la caramelización, esa sería la primera etapa. La segunda etapa sería 165 grados Celsius, caramelización correcta. Y la tercera etapa sería 180 grados Celsius, comienzo de la carbonización. Como punto de vista y como modo de conclusión sobre este tema, me gustaría decir de que tanto el pardimiento enzimático y el pardimiento no enzimático son necesarios, pero el pardimiento no enzimático hay que tener mucho cuidado con la caramelización. Podemos llegar hasta la carbonización en una temperatura de 180 grados y eso sería malo para nuestra salud. Y también la reacción de Maillard es súper importante para poder darle el sabor y color a los alimentos que tienen que ser cocidos. Y estos son muy importantes y a tener en cuenta y deben ser estudiados debido en la industria alimentaria. A continuación, voy a presentar una infografía que realicé a modo de resumen. Gracias. Como último tema vamos a hablar sobre la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es la transformación de una sustancia orgánica a otra utilizable, producida mediante un proceso metabólico por microorganismos o por enzimas que provocan reacciones de la oxidación de reducción, de las cuales el organismo productor deriva la energía suficiente para su metabolismo. De esta se da en bebidas, en cereales, en vegetales, en lácteos, en carnes y embutidos. Ahora, vamos a seguir con el concepto de fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es el metabolismo común en todo organismo vivo. El producto final siempre es un compuesto orgánico y la fermentación es llevada a cabo por levaduras, también algunos metazoos y protistas. En estas intervienen levaduras, bacterias y mohos. Objetivos de la fermentación. Tenemos la conservación de los alimentos y provocar cambios deseables en su composición como objetivos generales. Y como objetivos específicos tenemos incrementar la digestibilidad del producto y proveer microorganismos beneficiosos. Eso se da en el caso del yogurt. Microorganismos involucrados en la fermentación. Tenemos las bacterias, levaduras y mohos, como ya lo había mencionado, y los factores que afectan el desarrollo de estos microorganismos son los nutrientes, la actividad de agua, el pH, el oxígeno, aditivos tecnológicos y la temperatura. Tenemos en segundo lugar los tipos de fermentaciones. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Las fermentaciones son fermentación acética, fermentación butírica, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Vamos a empezar hablando de fermentación acética. ¿Qué es la fermentación acética? Es la oxidación de azúcares o etanol para formar ácido acético. Tenemos deseable e indeseable. La deseable sería la elaboración del vinagre y la indeseable sería el picado del vino. Ahora, la fermentación alcohólica, que más adelante vamos a hablar sobre el cerveza, vino y ron. La fermentación alcohólica son azúcares simples que son desdoblados en etanol y dióxido de carbono. La concentración de etanol normalmente siempre es 14% y esta fermentación es utilizada en la fabricación de bebidas alcohólicas y alcohol comercial. En la fermentación alcohólica, en el caso de la cerveza, se da una formación de alcohol etílico. Se puede dar en 2 fases o en 3 fases. En la fermentación alcohólica del vino se puede dar por 2 fases de fermentación y el ron siempre tiene de 5 o 9% de contenido alcohólico. La fermentación del whisky se da por una molienda de la mezcla de granos y agregado de levadura y agua y también se da destilación por triplicado. Fermentación láctica. Azúcares simples que son desdoblados en ácido láctico. La glucosa pasa a ser ácido láctico. El organismo responsable son las bacterias lácticas y las bacterias responsables voy a mencionar 2. Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. La fermentación butírica se produce a partir de la lactosa con formación de ácido butírico y gas. Es característica de las bacterias del género Clostridium y se caracteriza por la aparición de olores pútridos y desagradables. Por ejemplo, en los quesos, olor desagradable debido a la grasa de leche, vinos adulterados y elaboración de mantequilla ácida, la cual es responsable de que la mantequilla se ponga rancia. Ahora voy a mencionar algunos tipos de fermentación con el producto final. Por ejemplo, la alcohólica se da por trigo, cebada, uva, manzana, en este caso, más levadura, que es el microorganismo. Puede dar pan, cerveza, vino, sidra. La láctica, que se da por leche, carne, principalmente más bacterias, se da yogur, queso, olivas. Por ejemplo, la fúngica, que es normalmente el producto inicial, se da la soja y el queso más el hongo, da el queso azul. La acética, que es el vino, el sidra, más el SCOBY, que es el microorganismo vivo, es el vinagre. Y miscelánea podría ser té, azúcar más SCUBE, se da kombucha.
En conclusión, para terminar con este tema de fermentación, me gustaría decir que las fermentaciones son indispensables para todo alimento, para las bebidas alcohólicas, para bebidas lácteas, para carnes y embutidos, para su buena conservación. Y es importante que este proceso siga unos pasos estrictos para que el alimento tenga composiciones deseables y para que también tenga una buena conservación y pueda llegar a nuestros hogares de la mejor manera.